yo te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven a bendecir esta palabra tuya, Señor. Nos ponemos en tu presencia, no solo para que tú hables a través mío, sino que tú toques cada corazón, Señor, que está aquí. Y cada persona que va a ver este video también, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que tú vas a hacer a través de esta palabra que es tuya. Señor, bendice este momento. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Yo he estado mucho tiempo, pasando mucho tiempo con Dios. Y entre eso de pasar tiempo, el Señor va revelando. Porque no es lo mismo, hermanos míos, y quiero que ustedes entiendan esto, no es lo mismo conocer la palabra que la palabra te sea revelada por el Espíritu Santo. Porque hay muchos conocedores de la palabra, pero no, es muy diferente cuando el Señor te revela. Es algo que como que explota aquí adentro, uno dice, oh, esto es. Esa es revelación. Incluso cuando estoy hablando yo, cuando tú estás leyendo, pero es revelación del Espíritu Santo. Y tenemos que dejarnos, ¿cierto? Dejarnos transformar, tenemos que dejarnos enseñar por el Espíritu Santo. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que nos enseña. No hay hombre que pueda enseñarte como enseña el Espíritu Santo. Si tú no tienes revelación de Dios, vas a ser un conocedor de la palabra y no un hacedor, que es muy diferente. Jesucristo vino a hacer la palabra. Es el verbo hecho carne. Él hizo la palabra y vivió en este mundo, vino, se hizo hombre para mostrarnos cómo nosotros debemos vivir en esta palabra. ¿Ya? Entonces, nosotros también, como Él, tenemos que hacer y ser, ¿no es cierto?, testigos de esta palabra. O sea, mostrar esta palabra en nuestras vidas. Y por eso vamos a ir a Romanos 7, 22 al 25, voy a leer, que es un momento en que Pablo está declarando una verdad, pero que no es su verdad, sino que es la verdad del hombre o de la persona que no tiene al Señor, que no tiene este Espíritu Santo que le estaba explicando recién, que debemos dejar que nos enseñe, ¿ya? Permitirle que haga la obra en nosotros. Y cuando leemos 22 dice, porque según el hombre interior, está hablando Pablo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Nótese que está hablando de ley. Voy a repetir algo que prediqué hace poco tiempo atrás. La ley se cumple. Por eso Pablo habla de ley. Dice, pero otra ley veo en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente que se deleitaba en el Señor, ¿no es cierto? En la ley de Dios. Se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, también hay una ley en nuestros miembros que nos lleva cautivo, y cautivo significa que estamos dominados por una pasión o emoción hacia una cosa, en este caso, que es el pecado, ¿ya? Entonces estamos cautivos, estamos presos en el pecado. Eso dice, cuando no tenemos el Espíritu Santo, ¿ya? De eso está hablando aquí. Esa es una ley. O sea, si tú no tienes, o sea, la gente que no conoce a Dios, está bajo esa ley. No puede dejar el pecado. No me digan, no, es que yo soy bueno, yo no miento. Mentira, mentira. Está bajo una ley que se cumple siempre. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no? Es así. O sea, la gente que no tiene al Señor, que no conoce al Señor, que no tiene el Espíritu Santo, está bajo esa ley. ¿Qué? ¿Cuál ley? Que está cautivo, está preso en la ley del pecado que está en sus miembros. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hace la pregunta, la gran pregunta, ¿quién nos libra de esta ley que está en mi cuerpo y que es una ley que me lleva a la muerte? ¿Está claro, no? Está bonito, ¿cierto? Gracias doy a Dios, dice, le da gracias. Entonces cuando después él mismo se contesta, ¿quién me va a librar de esta ley de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, ¿cierto? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Y queda ahí. Pero vamos a Romanos 8, seguimos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está la por qué dice gracias te doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque en Él no hay ninguna condenación. ¿Cuál es la condición para estar en Él? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay una ley que es mucho más poderosa que la ley del pecado, ¿no es cierto? Que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto lo expliqué hace poco tiempo, ¿ya? Pero quiero recordárselo. Ustedes están bajo una ley superior. ¿Cuándo? Cuando tienen una relación con este Espíritu Santo. Entonces el pecado ya no puede con ustedes. Porque aquí dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Nos saca de la ley del pecado y de la muerte y ya no seguimos pecando. ¿Entienden eso? Entonces no sigamos justificando nuestros pecados porque debiéramos vivir bajo la ley que es superior, ¿no es cierto? Por eso que nos libra, porque es superior. Entonces nos da libertad, el Señor nos abre la puerta donde estábamos cautivos, estábamos presos en la ley del pecado y nos dice, ya, son libres, salgan. Y nosotros nos quedamos adentro diciendo, no, pero es que es tan difícil que no puedo, porque tú no estás teniendo una relación con el Espíritu Santo, que es el que pone la ley en tu corazón para que seas libre de esa cautividad que te lleva al pecado. Y después dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mire qué lindo lo que dice aquí. Es enredado, ¿no es cierto? Si usted lo piensa, ¿qué está diciendo aquí? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, las personas eran débiles, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, o sea, Dios, Jesucristo viene, igual que nosotros, con el mismo cuerpo, cautivo en el pecado, porque era débil, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con él? Enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, es igual que nosotros, no hizo trampa, no vino como Dios, vino como hombre, igual que nosotros, eso está diciendo aquí, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, porque él no pecó, sino que usó la ley superior, la ley del Espíritu Santo, y no pecó. ¿Por qué? Porque usó la ley del Espíritu Santo que nos libra de esta ley del pecado en nuestra carne. Él lo hizo, nos mostró que se podía. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, Él mostró, ¿saben que yo pude vencer el pecado? ¿Y sabe para qué lo muestro? Para que ustedes, dice, para que la rectitud de la ley se cumpliese en nosotros. La rectitud se cumple en cada uno de nosotros. O sea, la justicia, ser recto, irreprensible, irreprochable, como dice Pablo, santos. Para eso Él mostró que se puede usar esta ley y para eso nosotros tenemos este Espíritu Santo. Por eso, gracias a Jesucristo, debemos dar gracias a Jesucristo, que por Él tenemos este Espíritu Santo y que nosotros vivimos en esa ley que es superior a la ley del pecado. Amén. Amén. Ya. 4. Voy en el 4. 8.4. Ya lo leí. Ya. Para que la justicia se cumpliese en nosotros, la rectitud. Que no andamos conforme a la carne. Ya no le hacemos más caso a la carne, no le damos más en el gusto a la carne. Porque tenemos una ley superior que dice, sino conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero nosotros somos de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Son hijos de Dios ustedes? Bueno, ustedes tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no son de la carne, sino que son del Espíritu. Por lo tanto, el pecado ya no se enseñorea más en ustedes. Ni en mí tampoco. Si caemos es porque queremos caer. No porque nos obligan, no porque estamos cautivos, no porque no podemos vencerlo. Somos parte
de la naturaleza divina que Dios nos pone a nosotros. Y esa es la naturaleza divina, está el Espíritu Santo. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Ya. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, cuando yo vivo en el Espíritu, es vida y paz. Y la vida es sin pecado. Esto es así, esta es la verdad, este es el verdadero evangelio, hermanos míos. Lo demás son puros chamullos para tranquilizarlos, para que sigan picando y se van a ir al infierno todos juntos. Si no entendemos esto, porque a eso vino Jesucristo. No solo a perdonar los pecados pasados, sino que también a que nosotros podamos vencer los pecados futuros. En la medida que crezcamos en esta relación con nuestro Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces yo quiero que leamos 2 Timoteo, capítulo 1, 3 al 10. Esto lo vimos un miércoles, ¿ya? Para los que no van los miércoles, para que vean lo importante que es el miércoles, las revelaciones que Dios da el miércoles. Dice, doy gracias a Dios, 2 Timoteo, capítulo 1, 3. Ahí voy a empezar. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, está hablando Pablo, ¿no?, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Le está diciendo a Timoteo, por eso este libro es el 2 Timoteo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. No es que Pablo sea sádico, pero estas lágrimas son de gozo. Normalmente nosotros lloramos los cristianos de gozo. No por tristeza, también tenemos tristeza, pero lo normal es que lloramos de gozo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, aquí Pablo le está diciendo, sabes, yo sé que tú tienes fe suficiente. Muy importante, tienes la fe suficiente. ¿Ya? Porque es la fe no fingida que hay en ti. La cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. Mire, yo quiero decirle una cosa, está hablando Pablo, pero acuérdense que este libro fue inspirado completamente por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está diciendo que él tiene una fe no fingida? El Espíritu Santo. Entonces, esto es cierto. Y Timoteo era un tremendo hombre de Dios, porque a mí me gustaría que a mí me dijeran, el Espíritu Santo me dijera, sabes, yo sé que tu fe no es fingida. ¿Ya? Es importante, muy importante. ¿Ya? Y dice, habla de la abuela y la madre, y estoy seguro que en ti también. Vuelve a decir, o sea, yo estoy seguro que tú tienes esa fe. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, ¿cuál era el problema de Timoteo? Tenía la fe para mover a Dios, para hacer milagros, prodigios y señales. Pero ¿qué es lo que hacía? No lo hacía, no lo usaba. Por eso le dice, oye, aviva el fuego donde Dios, el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. O sea, él tenía todo para hacer milagros y señales. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino el de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué le está diciendo? Aquí Timoteo tenía un problema de timidez. Era tímido. Entonces, de repente, cuando podía hacer milagros, él se frenaba. Por eso le dice, aviva tu fuego. Haz lo que tienes que hacer. Tienes la fe suficiente. Le dice, tú tienes la fe. A mí me consta que la tienes. Porque la fe es la que mueve a Dios, ¿no? La fe es la que uno ora y hace milagros. Es esa fe. Bueno, él tenía eso. Su problema era que era tímido. Y por eso le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero hacer un paréntesis, voy a seguir leyendo aquí, pero quiero hacer un paréntesis en Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, igual que esto, ¿no es cierto? Le dice que no han recibido un espíritu de cobardía. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Se dan cuenta? El temor es el problema.
¿Cuántos de ustedes de repente no hablan? O no se atreven a orar por un milagro. O no se atreven a decir, ¿sabe que esto es así? ¿Por qué? Porque tienen ese problema que tenía Timoteo. Tienen la fe, saben que Dios funciona, pero no lo hacen, no se atreven. Levanten, no levanten. Pero es así o no, tenemos ese problema, ¿sí o no? Muchas veces. Entonces, aviven el fuego. ¿Cómo se aviva en el fuego? No teniendo temor, porque aquí dice claramente, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, para el cual clamamos Abba Padre. Escuchen esto, el espíritu de adopción significa que ustedes son hijos de Dios. Por eso Jesucristo dice, yo vencí el pecado, ahora ustedes pueden también, porque ustedes son tan hijos como yo. Somos hijos en el Espíritu. Y si no me creen, en Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, Espíritu es. Por lo tanto, nosotros somos hijos legítimos, que nacimos, al igual que Jesucristo, engendrados por el Espíritu Santo. Somos nacidos del Espíritu. Por eso somos espirituales y andamos en el Espíritu. Y Cristo está en nosotros. Por eso puede estar en nosotros, porque somos hijos de verdad. Entonces, no tengamos miedo, porque el espíritu que tenemos no es un espíritu de temor, ni de esclavitud, ni, como dice arriba, de cobardía, de cobarde. No somos cobardes, no podemos ser cobardes, debemos ser valientes para que ese fuego que está dentro tuyo, para que los milagros y señales ocurran en ti. ¿Y qué dice cuando nosotros no tenemos ese espíritu de cobardía, sino que tenemos el espíritu de valentía, ¿no es cierto? De nuevo, como tenían los apóstoles, porque pedían de nuevo. ¿Qué estaban pidiendo? Yo sé que tengo el espíritu de valentía, pero quiero ser de verdad valiente, quiero hacer que este espíritu trabaje en lo que yo quiero, cuando yo hablo, cuando yo oro, cuando yo digo, ¿ya? En todo eso funciona el Espíritu Santo. Entonces, seguimos en el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Se da cuenta? Había un problema de vergüenza, de timidez de Timoteito. Tenía todo lo que necesitaba, pero él se avergonzaba, no se atrevía. ¿Ya? Ni de mí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, si te van a afligir todo, pero tú sigue haciendo lo que tienes que hacer a través del poder ¿de quién? De Dios. O sea, milagros, señales, prodigios, que son fundamentales en el Evangelio. Sin milagros, sin prodigios, sin hacer los milagros que Dios hizo, que Jesucristo hizo cuando vino a esta tierra, este Evangelio es pura bla bla, palabra, no sirve. Es una filosofía más. Lo he dicho muchas veces y lo sigo repitiendo hasta que ustedes lo interioricen aquí. No sirve que ustedes sepan solamente la palabra. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo. ¿Quién? O sea, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no por lo que nosotros hacemos, sino según el propósito suyo y la gracia, el poder, ¿no es cierto?, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, esto estaba preparado para ustedes desde antes de los tiempos de los siglos. El Señor les voy a dar tal poder, pero tienen que hacerlo. Se dan cuenta que le está convenciendo a Timoteo, mira, tú tienes el poder para hacerlo, no seas tímido, no tengas miedo, no tienes un espíritu de cobardía, ni de esclavitud, ya no más temor. ¿Se dan cuenta? Eso nos está diciendo a nosotros también, porque iglesia, si no tenemos fuerza, no es porque no tengamos el Espíritu Santo, sino porque no tenemos miedo de usarlo, de decir, de hablar, de orar por los enfermos. Tenemos que atrevernos. Tenemos que buscar lo imposible, porque Dios actúa en lo imposible, no en lo posible. Gracias por esos amenes. Ya, entonces, llamo con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, esta gracia estaba desde antes, porque todo estaba planeado desde antes, pero ahora
para nosotros somos unos tremendos privilegiados, hermano. Después de Cristo aparece, ¿no es cierto?, la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Somos inmortales, entonces, ¿de qué tienen miedo? Está diciéndole a Timoteo, yo lo estoy diciendo a ustedes, ¿de qué tienen miedo? ¿Por qué temen hablar de Dios? Si lo que hablan aquí va a decidir dónde van a vivir eternamente, porque ustedes son inmortales, crean o no crean, hay vida eterna. O con Dios o sin Dios, pero hay vida eterna. ¿Cierto? Porque Jesucristo quitó la muerte. Vamos a 1 Juan 4, 18. Y después nos vamos a Efesios, ¿ya? 1 Juan 4, 18. Quiero decir una sola cosa. Dice ahí, Juan 4, 18. En el amor no hay temor. Entonces, ¿cuál es el secreto para no tener temor? El problema de Timoteo era temor, cobardía. ¿Ya? Entonces, dice aquí claramente, en el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? Ahí está la pregunta, porque ese amor echa fuera el temor, no otro amor. El amor de Cristo, el amor de Dios, el amor que pone el Espíritu Santo en tu corazón. No es el amor tuyo, no es el amor que, ay, yo soy tan bueno para amar, no sirve. Es el amor de Dios, el que el Espíritu Santo pone ahí. Entonces, en el perfecto amor, en ese amor, se acabó el temor. Se fue el temor, se acabó la timidez. Porque el temor lleva en sí castigo. O sea, al tener temor, te está castigando constantemente porque te está frenando una tremenda gloria que se va a mostrar en ti cuando tú no tengas miedo. ¿Cierto o no es cierto? Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, en ese perfecto amor que es el de Dios. Eso nomás quiero leer, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Tiene que ver mucho con el amor de Dios, este temor. Porque si yo amo a Dios como lo debo amar, a mí no me importa si alguien se molesta porque yo digo, oye, ¿puedo orar por ti? Y me dice, no, no quiero que... Ya, está bien, perfecto, pero no tengo miedo. Si veo que alguien está afligido, le digo, mira, ¿sabes qué? Esta es la solución, y le hablo la palabra, no tengo miedo. Y le digo la verdad, ¿sabes que te va a ir al infierno? Es la verdad, no tengo miedo de decirlo. ¿Por qué? Porque estoy amando más a quien debo amar, estoy en el perfecto amor. Y si eso me va a traer problemas para mi vida, no importa, aflicciones no importa. A Timoteo le dice, oye, vive las aflicciones, no, pero predica el Evangelio. Con poder, por supuesto. No con solo palabras, ¿ya? Vamos a Efesios 3, vamos a leer del 14 al 21. Y aquí estamos hablando del amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Y dice así, el 14. Por esta causa, Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pero que os dé, conforme a las riquezas de su... Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, ¿qué nos hace? Nos fortalece en nuestro interior con el poder en el hombre interior por su espíritu. Por eso está orando Pablo, ¿no es cierto? Para que, conforme a la riqueza de su gloria, de la gloria de Dios, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que Cristo esté dentro tuyo, en tu corazón. Cuando tú tienes, ¿qué dice? Cuando tú eres fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Entonces, dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Porque yo creo que habita en mí, entonces Él está en mí. Pero yo debo creer que está en mí. Y ahí está el poder. El tremendo poder que mostró Jesucristo cuando vino a esta tierra. Está en ti. ¿Sí o no? A fin de que arraigados y cimentados en amor, y aquí está el amor de Dios, arraigados, o sea, con raíces y cimentado, un cimiento, arraigados. Es doblemente importante, arraigados, o sea, tenemos raíces y cimientos donde estamos parados y tenemos raíces en
amor, el amor de Dios. O sea, es fundamental para tener a Cristo en mi corazón, para tener el poder de Dios, para hacer las obras que Él quiere y vencer definitivamente el pecado. Tengo que estar arraigados y cimentados en amor. ¿Se dan cuenta, no? Es el amor, el secreto, ¿ya? Para no temer. Y ahí dice después, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Entonces tú conoces el amor de Cristo porque está aquí adentro, que excede a todo conocimiento. O sea, tú conoces un amor que no lo puede conocer nadie. Porque eso dice aquí. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis, y aquí escuchen esto por favor y créanlo, porque esto es así. Cuando tú tienes el amor y tienes Cristo, tienes el amor de Dios y Cristo en tu corazón, dice que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Saben que podemos dar vuelta al mundo si creemos esto, si lo vivimos, si lo hacemos. Podemos dar vuelta al mundo, como hizo Pablo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, está hablando de Dios, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese tremendo poder que hace más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. O sea, hay cosas que ni siquiera podemos entender el poder que funciona en nosotros. Esto es verdad, hermanos míos, cuando yo lo creo. Así tiene que ser. Esto a mí me llama a seguir pasando tiempo más con Dios hasta que logre mostrar todo esto, que esta palabra se cumple bastante en nuestras vidas. Pero quiero que se cumpla todo lo que dice aquí, que esté lleno de toda la plenitud de Dios, que uno camine y cambie la atmósfera, como hacía Pedro, y se sanaba la gente que estaba tirada en el suelo. Eso podemos hacerlo nosotros. Según esto que dice aquí, si lo creemos, somos llamados a mostrar la gloria de Cristo, no menos que eso. Y aquel que es poderoso para hacer lo que... Ya, lo leía. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ya, ¿quedó claro? Entonces, vamos a 1 Corintios 2. Y esto, quiero que lo hemos leído muchas veces, pero quiero ahora, a la luz de todo esto que estoy diciendo, lo leamos de nuevo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, está hablando Pablito, dice así: no fui con excelencia a palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No está hablando del temor a las personas, está hablando del temor al Señor, que es el principio de la sabiduría, temerle a Dios, no a las personas. Cuando yo amo a Dios, lo amo con el amor de Dios, más le temo a Dios que a las personas. A mí no me importa que las personas se enojen si Dios está contento y feliz conmigo, con lo que estoy haciendo. Eso es lo que está hablando aquí. Entonces fue con temor y temblor, no por las personas, sino por lo que iba a ser. Porque si ustedes se dan cuenta, yo me olvidé de todo mi doctorado en palabra. Eso está diciendo. Me olvidé de todo porque era doctor en la palabra. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, no eran salidos de mí, sino que eran salidos de revelación de Dios, sino con demostración del Espíritu. O sea, yo demostré que el que me inspiraba a mí era el Espíritu Santo. Y además mostré el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada más, es más lo puse yo, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y por qué Pablo dice esto? Que nosotros no debemos estar, que ese hombre que es sabio. No. Es el poder de Dios, es tu fe. ¿Por qué el poder de Dios? Ustedes han meditado por qué lo más importante es el poder de Dios.
y no la palabra? Porque muchas iglesias solo palabra. Pero Pablo aquí dice, tu fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se han meditado eso? ¿Por qué dice en el poder de Dios? Porque saben, Dios es poder sobrenatural. Mi fe no sirve de nada si yo creo solamente en la palabra, en lo natural. Tengo que creer en lo sobrenatural y tengo que poder mostrarlo a los demás. No saca nada con bla bla, que el Señor sana. Sí, todo sana, ya, sánalo, hazlo. Eso está hablando aquí, en poder de Dios. Y todos tenemos derecho y razón para tener este poder. Todos los que creemos en Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Es el poder, Él funciona de acuerdo, el mismo poder que tenía Cristo. Por eso vamos, y de nuevo, 1 Corintios 4, 18 a 20, que estas dos palabras son muy importantes, porque aquí complementa lo que acabo de decir. Dice, mas algunos están envanecidos, escuchen, como si yo hubiera de ir a vosotros, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Algunos están envanecidos. Mucha gente que es cristiana se siente superior a los que no son cristianos y se envanecen. No, yo soy cristiano, o sea, soy mejor que tú. No es así. Aquí está claro, dice, más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. ¿Se dan cuenta de su nombre? Absolutamente en la voluntad de Dios. Él tiene muchas ganas de ir, pero dice, si el Señor quiere. ¿Ya? Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. A mí no me van a mostrar, no me van a recitar la palabra, muéstrenme el poder. Estos que están envanecidos, quiero que me muestren el poder de Dios. Eso tenemos que buscarlo, porque mientras no tenemos esto, el poder de Dios, estamos siendo personas envanecidas solamente en la palabra porque no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos el poder de Dios, o somos tan tímidos que no lo dejamos funcionar. Estamos tan atemorizados que no dejamos que Dios funcione con este poder a través nuestro. ¿Cierto? Ya. Entonces dice, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, Dios funciona en poder. Cuando yo creo en Dios, creo en su poder. Sí, esta palabra se cumple, pero aquí en la palabra se cumple. Hay muchas cosas de poder. Y no nos podemos saltar eso. Y tenemos que vivirlo como lo vivió Cristo. Entonces el reino de Dios no consiste en palabras. Está hablando de la palabra. Nótese. Pero son con conocimiento de hombre. Cuando viene revelación del Espíritu Santo es diferente la palabra porque va con poder. La palabra se vuelve espada en las manos del Espíritu Santo. Acuérdense que la palabra es la espada del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces va con poder también y te abre, ¿no es cierto? Dice que es una espada de doble filo y se introduce para separar incluso en el alma y el espíritu, porque son tan parecidos que uno tiende a confundir el espíritu con el alma, pero esta palabra es poderosa y lo hace, ¿ya? Entonces, Romanos 15. Romanos 15. Mire Pablo que dice, oye, me tienen que... ¿Por qué mostré esto? Mire lo que hace Pablo. 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. O sea, yo me puedo gloriar en cuanto a Cristo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Se acuerda que nosotros, si teníamos fe, Cristo vivía en nosotros? Entonces él dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, porque está dentro mío, para la obediencia de los gentiles con las palabras y con las obras. Y aquí viene, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios.
De manera que desde Jerusalén, por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Él no era pura palabra, sino que decía con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Donde yo fui, llené del Evangelio. Pero el Evangelio poderoso, no puro palabra, no sirve puro palabra. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Oh, qué tremendo. Efesios 1, 20. Aquí hay varios Efesios. Voy a leer unos 20, después cortitos, varios Efesios, que vamos a quedar en Efesios y aquí terminamos. En el 1.20 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, estoy leyendo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Está hablando de la iglesia, ¿no es cierto? La gloria, la riqueza de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Dónde está la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. ¿Se dan cuenta? Si nosotros tenemos la operación del poder de su fuerza, como veíamos la semana pasada en Efesios 6, 10, la armadura la armadura del cristiano de Cristo, ¿no es cierto? La armadura que nos defiende de todos los dardos del enemigo, de todos. Y aquí dice claramente, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Para los que creemos, según ¿qué? La operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, esa misma fuerza que operó en Cristo está en ti. Aquí dice eso, la operación de poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, resucitándolo de los muertos. Ese mismo poder que resucitó a Jesucristo está en nosotros, esa supereminente grandeza de su poder que resucitó a Jesucristo, ese mismo Espíritu está en nosotros. ¿Podemos sanar enfermos? ¿Podemos sacar demonios? ¿Podemos resucitar muertos? La misma fuerza, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo está en nosotros. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que tener una relación con ese Espíritu para que ese Espíritu funcione. Tenemos que avivar el fuego de ese Espíritu, dejarnos de temer y de pensar en las cosas del mundo y pensar en las cosas de Dios. Y poner los ojos en las cosas de arriba, en los lugares celestiales donde estamos nosotros, espiritualmente. Dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Lugares celestiales, acabo de decir, nosotros estamos ahí. Pero fíjense que nos dice en el lugar celestial, son lugares. El Señor dijo, voy a preparar morada para todos ustedes, ¿no es cierto? Y dice aquí que hay lugares. En Efesios 2:6 dice así, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lugares. Cada uno estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu. Espiritualmente estamos ahí. Cuando yo oro, cuando tú oras por el enfermo, estás orando desde ahí, desde el poder mismo, donde está Dios, donde está Cristo. ¿Tú crees que se puede? Si tú crees eso y vives así, y lo haces así creyendo donde estás, y el lugar que tienes en el Señor, siendo hijo legítimo, porque naciste del Espíritu Santo, ¿tú crees que hay algo que se pueda enfrentar a ti? ¿Algún demonio, alguna maldad? ¿Estas huestes espirituales se pueden enfrentar a ti? Tienen que huir, a perderse de ti. Efesios 2:6, perdón, ya lo leí. Efesios 3:10.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí está, ¿ves? La iglesia nos está diciendo el que está delante. No es el pastor, la iglesia, ustedes son la iglesia, el cuerpo. Todos nosotros somos la iglesia. Dice aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, nosotros desde ahí como iglesia, cuando nosotros estamos orando, y por eso caemos de rodillas, todo, porque estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo, entramos al lugar santísimo, al templo, pero no el templo de acá, el templo de arriba, el templo creado por Dios. Ahí estamos, en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, en los lugares celestiales, lugares. Y ahí nosotros desde ahí le decimos a las potestades, les damos órdenes, porque nos tienen que obedecer, porque estamos sentados al lado de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros le servimos a Él, damos la orden y los demonios tienen que hacernos caso. Nosotros oramos y tienen que hacernos caso. Por eso les decía, no oramos suficiente por esta persona que no pudo llegar, ¿no es cierto? No oramos suficiente, porque si no tenían que, o no estamos orando con la fe que tenemos, con la fe, la preciosa fe que tenemos, que nos fue entregada por el Espíritu Santo, porque es un fruto de Él, el amor de Dios, todo es fruto de Él. Y por eso dice que esta multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A este ejército de Satanás nosotros le damos órdenes. Ellos no pueden con nosotros porque Cristo ya los venció y Cristo es el Rey, Él no tiene ni un poder. Jesucristo dijo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Los demonios se someten a Cristo y a su iglesia, que somos su cuerpo. ¿Amén? ¿Quedó claro? Entonces yo quiero a ustedes haciendo milagros, señales, prodigios, y no siendo más temerosos. Arriésguense, oren por los enfermos, oren por las personas, no me llamen a mí. Yo voy a ir igual, pero traten de hacerlo ustedes primero. Y van a empezar. Y quizás la primera vez no, la segunda vez tampoco, se les va a morir, tercera, cuarta, pero ya va a empezar porque el Señor va a ver que no están cuidando su prestigio, están cuidando. El Señor no necesita que cuiden su prestigio, Él es Dios y es Rey siempre. Entonces nosotros, no, para no dejar mal al Señor, mejor no oro. No es así. Estás cuidando tu prestigio, estás teniendo miedo, como estás siendo temeroso o temerosa como el Timoteo. Así que no, todos podemos orar, porque somos todos nacidos del Espíritu. Si somos hijos de Dios, somos nacidos del Espíritu y tenemos ese valor para Dios. Y Él va a poner su poder en cada uno de nosotros. ¿Para mostrar a quién? ¿La gloria a quién? Eso hay que entenderlo, hay que darle la gloria a quien corresponde. No eres tú el maravilloso, no eres tú el poderoso. El poder lo pone el Espíritu Santo, porque Cristo está en nosotros. Nada más. ¿Amén? Ya, vamos. Vamos a orar. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que venga y nos bendiga y nos dé el valor, que nos haga entender que este Espíritu que está en nosotros, este Espíritu Santo, es poderoso y nada ni nadie puede en contra de Él. Y Él nos cuida, Él nos protege de todo mal. Y ningún espíritu puede entrar en nosotros si nosotros vivimos en el Espíritu Santo. Ningún espíritu inmundo se puede acercar a nosotros. Pero vivamos en el Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra tuya, Señor. Te pido que tú escribas en los corazones y sea revelación para cada persona que está aquí, Señor. Y seamos la iglesia con fuerza y poderosa que tú necesitas, Señor, para llevar esta palabra hasta los confines de la tierra. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor y por ese poder tuyo, Señor, que nosotros ni siquiera podemos estar de pie ante ti, Señor. Porque esa es la verdad. Nuestras rodillas se doblan ante tu presencia, ante tu poder, ante tu gloria, Señor. Yo te doy gracias por eso y bendice este momento de amor y de verdad. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer.